las disciplinas espirituales, ejercítate para la piedad. Finalizamos esa serie que fue bastante temática, donde entramos al tema de las disciplinas espirituales, y hoy estamos iniciando una nueva serie que trata sobre fe viva. Ese es el título de la serie, de la nueva serie, fe viva. Y cuando ustedes oyen fe viva y no fe muerta, obviamente están pensando en un libro, ¿verdad? Y están pensando seguramente en el libro de Santiago. Ahí vamos a estar meditando, comenzando desde hoy en nuestra nueva serie. La nueva serie va a ser una serie basada en la epístola general o universal de Santiago. Ahí vamos a estar meditando. Y obviamente que hoy, como es la primera, tenemos que introducir todo este asunto de el por qué, quién, cuándo, a quiénes, cómo y todo eso. Lo vamos a hablar ahora. Y entonces el tema trata sobre fe viva. Otro adjetivo para la fe, para que se entienda, es fe verdadera. Es decir, una fe viva es una fe verdadera. Lo contrario a una fe viva sería una fe muerta. Santiago aborda mucho este tema de la fe. Voy a hacer dos cosas ahora. Primero voy a hablar este tema de la fe, luego vamos a hacer una introducción de Santiago y luego le vamos a entrar a los versículos que ya leyeron nuestros hermanos Sánchez, Gama e Israel al principio. Así que primero hablemos de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe? La fe es confiar. La fe es confianza. Y aquí quiero partir diciendo que toda persona es una persona de fe. Y cuando estoy hablando de toda persona me refiero no solamente a los cristianos, sino todos los seres humanos son personas de fe. La diferencia es que no todos tienen la fe o depositan la fe en la misma persona o en la misma cosa. Aún los ateos son personas de fe, porque ellos confiesan, ellos creen, oigan esto, ellos creen que Dios no existe, ellos creen en eso. Es un sistema de fe. Todas las personas son personas de fe. Y también aquí vale la pena mencionar tres preguntas sencillas. Primero, ¿la fe es la que salva? No. ¿La fe en Dios es la que salva? No. La fe en Jesucristo es la que salva. Y ese es el distintivo del cristianismo. La fe puesta en Jesucristo es la que salva. Entonces, todos somos personas de fe, pero no todo el mundo confía en la misma persona o en la misma cosa, pero todo el mundo tiene fe. Porque fuimos creados por Dios para buscar algo más. Fuimos creados por Dios para buscar algo más glorioso. En nuestro interior sabemos que hay algo más, que hay algo más glorioso. Y siempre andamos en búsqueda de eso. Siempre, siempre, siempre. Andamos en búsqueda de algo más glorioso. Y esa gloria, o esa plena gloria, solo la alcanzamos cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando venimos, pero ojo con esto, Jesús se definió como la puerta y Jesús se definió como el camino. Es decir, que para entrar en salvación, si Él es la puerta, solo por medio de Cristo se puede entrar en salvación. Él se definió como la puerta, pero también Él se definió como el camino. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es la puerta, Él solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Lo interesante de esta puerta que esta puerta no es una puerta que la gente está buscando. Porque recuérdense que en nuestra condición caída, en nuestra condición de pecadores, no creemos y ni podemos buscar a Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Así que la puerta no es una puerta que el hombre busca. La puerta es una puerta que Dios muestra. Y la muestra, obviamente, pensando en la predicación del Evangelio, la muestra a todos, pero no todos entran por la puerta. Solo entran aquellos que al escuchar el llamado del Evangelio, responden positivamente al llamado del Evangelio, entonces entran por esa puerta, a lo que podemos llamar
conversión. Algo interesante que sucede antes de la conversión es la obra del Espíritu Santo que se llama la regeneración. Explico qué es la regeneración. La regeneración es cuando somos creados de nuevo. En palabras del Antiguo Testamento es cuando se cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón caído del hombre no puede ni puede buscar a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el corazón caído del hombre no puede creer en Dios. Ojo, sinónimo de fe es creer. Repito, el corazón caído del hombre no puede creer en Dios. Por eso en la obra de la regeneración lo que el Espíritu Santo hace es que nos da un corazón nuevo para que con ese corazón nuevo podamos creer. Entonces es ahí donde Pablo dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Saben cuál es el regalo ahí? Claro que es la gracia y claro que es la salvación, pero todo lo que conlleva la salvación desde su inicio. La fe con la que creímos es un regalo. No nació de nuestro corazón en estado caído. Fue puesta ahí por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Desde ahí entonces definimos esa fe viva. La fe viva es la fe no solamente en Dios. La fe viva es la fe de Dios. Para que me entiendan, es esa fe que Dios pone por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? La fe viva no solamente es la fe en Dios. La fe viva es la fe de Dios. Es una fe que Dios puso allí. No es una fe que nació en mi corazón caído, sino que Dios la puso allí. Y para Santiago, una fe viva no solamente es una fe que me introduce en la salvación, sino que es una fe que me dirige en la salvación, y esa salvación se va haciendo evidente por medio de las obras. Obviamente aquí hay una sección que ha sido muy discutida porque el mismo Santiago parece decirnos algo contrario a lo que hemos creído, que dice que el hombre es justificado por la fe y las obras, dice Santiago. Él mismo lo dice, el hombre es justificado por la fe y las obras. Capítulo 2, versículo 14, obviamente esto es algo panorámico. Después le vamos a entrar al texto que nos compete. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Entonces, a primera lectura le está diciendo, aparentemente, si uno solo lee por leer, ahí está. Somos salvos por la fe más las obras. A primera lectura, así parece. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, dicen. Luego el 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 18, si alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego dice en el 20 al final, la fe sin obras es estéril. Entonces entienden ustedes cómo aquí Santiago está manejando ese tema de la fe más las obras. Miren, ¿ustedes recuerdan cuál fue la epístola y principalmente el texto bíblico que inspiró a Martín Lutero para iniciar todo esto, la Reforma? Romanos 1:17. De esa cita de Habacuc, que también se usó en Hebreos y en Gálatas, mas el justo por la fe vivirá. Lutero dijo, el hombre solo puede ser justificado por la fe. Entonces se inició todo este movimiento. Obviamente fue más allá de lo que él se imaginó, porque él lo que quería tener una plática con los líderes eclesiales, por lo menos de su región, y que se fue hasta el Vaticano, todo eso. Pero él fue inspirado por Romanos 1:17. Ya cuando la Reforma se había expandido en Europa, la Iglesia Católica inició un movimiento que se llamó Contrarreforma. Y la Contrarreforma también tenía que tener una postura teológica, doctrinal. Entonces ellos buscaron un libro que respaldara la salvación por la fe más las obras.
¿Qué libro creen ustedes que usaron para defender su postura? Santiago. Santiago. Por eso, al inicio, los protestantes en un momento tenían conflictos con Santiago. Pero después no se complicaron la vida, retrocedieron en la historia de la iglesia y se fueron a la iglesia primitiva. ¿Y saben qué decía la iglesia primitiva acerca de Santiago? No es que Santiago esté promoviendo una salvación por fe más obras. Él está hablando de una salvación por fe y que cuando ya somos salvos, esa fe se evidencia por medio de las obras. No nos complicamos la vida. Y algunos incluso meten en conflicto a Pablo y a Santiago. Porque Pablo en Efesios dice que somos salvos por gracia. Romanos, justificados por la fe. Gálatas, no es por la ley. Y aparece Santiago diciendo, no, necesitamos ser también justificados por las obras. Aparentemente, a una primera lectura. Pero hay que entender que ellos tenían una audiencia y estaban tratando de resolver algún conflicto. Recordemos que para Pablo el conflicto que él quiere resolver es un asunto de legalismo. Entonces, ustedes no crean que se van a salvar por las obras, es lo que está diciendo Pablo. En cambio, Santiago está resolviendo un problema de antinomianismo. Antinomianismo es gente que vivía sin ley, gente que hacía lo que le daba la gana. Entonces, Santiago en pocas palabras está diciendo, no puedes ser cristiano y vivir como te da la gana. No puedes ser cristiano y vivir sin evidenciar esa fe. Si no, la fe que tienes no es una fe, es una fe muerta. Y un sinónimo para fe viva es fe verdadera. Como dice Archie Sproul, si tienes fe, no la pierdes. Y si un día la pierdes, nunca la tuviste. Porque la fe verdadera cambia la vida. La vida de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero aún no somos libres del pecado. Sí de la condenación, pero no de la presencia. Entonces viene el proceso de la santificación. Y es bien sencillo. Una persona que nace, lo que esperamos es que ese niño o niña comience a crecer. Y Santiago está diciendo, se evidencia la fe verdadera, la fe por medio de las obras. Estamos dando evidencia de que estamos creciendo. ¿Puede existir alguien que dice que nació de nuevo, pero no crece? ¿Qué dicen? Repito otra vez. ¿Puede existir alguien que dice que nació de nuevo, pero no crece? No. Sí es cierto, algunos crecen de manera acelerada, ¿verdad? Eso sí es cierto, uno queda admirado. 3 meses lleva y Dios mío. Y algunos, 3 años lleva y dice uno, Dios mío. Es cierto, pero que hay que crecer en el nombre del Señor. Entonces, ese es el tema de Santiago. Hablemos un poco de Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesús. Este Santiago es aquel que con su familia, sus hermanos, no creían en Jesús. Pero que hubo un evento y un suceso en su vida que lo transformó de incrédulo a creyente. ¿Saben qué suceso fue? La resurrección. Porque el mismo Pablo en 1 Corintios 15 dice que Jesús se presentó a Cefas y se presentó a Jacobo. Jacobo y Santiago son el mismo. El Cristo resucitado se le apareció a Jacobo. Y ese evento de Cristo glorificado transformó su vida. Y él se convirtió en creyente. A tal punto que cuando sucedió el concilio de Hechos 15, Lucas nos cuenta de los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y los ancianos. Santiago no era apóstol, porque él no era parte de los 12, recuerdan, ¿verdad? Pero era de los ancianos de la iglesia. Su influencia fue tan grande que en un momento, porque al principio fue Pedro, pero en un momento Pedro tuvo que hacer más solo, y el que tomó su lugar como líder principal de la iglesia de Jerusalén fue Santiago. También es importante mencionar que Santiago escribe esta epístola
probablemente en el año 44 a.C. El concilio de Jerusalén sucedió, el de Hechos 15, aconteció en el año 49 después de Cristo. Y Santiago no menciona ese concilio. Pablo, al parecer en Gálatas, sí lo menciona, pero Santiago no. Significa que Santiago escribió su epístola antes del año 49. Repito, probablemente en el año 44. Eso significa que es probable que el primer escrito del Nuevo Testamento no fue Mateo, fue Santiago. Ok, entonces, este Santiago era un incrédulo, hermano de Jesús, pero se convierte por la resurrección, se convierte en líder principal de la iglesia, y como los historiadores como Eusebio y Josefo, Flavio Josefo, mencionan, este fue empujado de la baranda del templo, y cuando cayó, lo remataron a palazos. Murió en el año 62 después de Cristo. Otro historiador decía que las rodillas de Santiago parecían rodillas de camello, llena de callos, porque era un hombre piadoso, justo y un hombre de oración. Así que este es el trasfondo de Santiago. ¿Por qué escribe esta epístola? Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. La Reina Valera dice la diáspora. Ahora, miren, esta epístola general es una epístola con mucha riqueza judía, porque recuerden que Jacobo es judío. De hecho, hay mucho paralelismo. La forma en que Santiago escribe es una forma bastante de los escritos del Antiguo Testamento. Incluso algunos han llamado a Santiago el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, que interesantemente solo 2 veces menciona a Jesús. Versículo 1 del capítulo 1 y versículo 1 del capítulo 2. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces menciona Santiago Jesús? Nada más 2 veces. Pero algunos dicen que aunque Santiago solo menciona a Jesús 2 veces, de todos los autores del Nuevo Testamento, el que más se parece a la forma en que hablaba Jesús es Santiago. Es interesante ver a Santiago hablando y es como escuchar a Jesús enseñando. Se parece mucho su forma de comunicarse. Entonces, él escribe a las tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿qué es eso? Él toma aquel evento histórico del Antiguo Testamento del exilio. ¿Se recuerdan eso? Cuando por castigo las tribus, el pueblo de Israel fue llevado al exilio, al cautiverio, y muchos de esas 10 tribus, ¿saben cuántas tribus regresaron? Creo que hubieron 2 cautiverios. El de Asiria, que se llevó al reino del norte, las 10 tribus, con su capital Samaria. De esas 10 tribus, ¿saben cuántas regresaron? Ninguna. Luego, el cautiverio del reino del sur, con su capital Judá. De eso sí regresaron, hubieron 2 viajes de regreso. ¿Recuerdan quiénes fueron, verdad? Zorobabel, Esdras, Nehemías. Pero algunos se quedaron. ¿Se recuerdan de de la Septuaginta que apareció en Alejandría? Muchos judíos se quedaron en Babilonia. Y no solamente en Babilonia, comenzaron a regarse en muchos lugares, África, Asia, Europa. Fueron dispersos y muchos ya no regresaron, se quedaron allí. Santiago toma eso y lo traslada a la iglesia, porque no es que Dios tenga 2 pueblos, Dios tiene un pueblo, y su pueblo es la iglesia, que está compuesto por judíos convertidos y gentiles convertidos, que están en todos los lugares donde el evangelio ha sido predicado. La diáspora del Antiguo Testamento fue una diáspora consecuencia del pecado. Esta diáspora a la que se refiere a Santiago es una bendición para el mundo, porque según Hechos capítulo 8, versículo 1, a donde aquellos iban cuando fueron perseguidos, a donde ellos iban, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Entonces, a eso se refiere aquí Santiago. Entonces, estamos en esta serie Fe Viva,
Y lo primero que vamos a mencionar, vamos a meditar del versículo 1 al 18 del capítulo 1, es que una fe viva es una fe probada. Repito, una fe viva es una fe probada. Y vamos a mencionar 3 principios acerca de esa fe probada. Es decir, el tema de esta predicación es una fe probada. Ok. Santiago dice, no te compliques la vida. Para saber si tienes una fe viva o una fe verdadera, lo primero que Santiago dice es que esa fe va a ser probada. Lo primero que quiero compartirles es que nuestra fe es probada en las dificultades. Nuestra fe es probada en las dificultades. Eso lo encontramos del versículo 2 al 8. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Santiago nos está diciendo, gócense de las pruebas. Nadie se goza de eso. Más bien dice, gócense en las pruebas. Cuando habla en, cuando se encuentren en medio de dificultades, gócense. Ahora, ese gozo viene como resultado de la fe. Porque en medio de las dificultades, ¿en qué confiamos? En que el Dios soberano es el que permitió esa prueba. El Dios soberano me fortalece en medio de esa prueba. Y el Dios soberano tiene un propósito para mi vida. Por eso permitió que yo entrara en esa prueba. Ok. Cuando se hallen en diversas pruebas. Vean, me adelanto. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ese es el tema de Santiago aquí. Es un trasfondo de sufrimiento. Ahora, preguntémonos, ¿cuál era el sufrimiento que estos creyentes en este momento que les escribe Santiago están atravesando? Son comienzos de persecución. Son comienzos de persecución. En Hechos 8 se habla de eso, en Hechos 12 se habla de eso. Son comienzos de persecución. Eso es lo que ellos están atravesando. ¿Y qué les dice Santiago? Gócense. Porque esa es la evidencia de que ustedes tienen una fe viva. Y vean esto, porque Dios está obrando en ustedes. Porque esa prueba va a producir en ustedes paciencia. La palabra griega para paciencia es upomoné, que es resistencia, es aguante. Santiago está diciendo, no se dejen aplastar por las pruebas. ¿Cuántos han jugado lotería? ¿Han visto esa imagen cuando dice el mundo? ¿Cuál es en la tarjetita que aparece? ¿Cuál es el mundo? Alguien sosteniendo al mundo. Ahí está. Un pomoné. Aguanten. Resistan. Miren, esta no es una fe estéril. O sea, esa fe verdadera va a producir fruto en su vida. Y el primer fruto que se va a ver es que ustedes van a tener paciencia, es decir, van a tener aguante, van a tener resistencia que viene de Dios. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos. La palabra aquí es teleios, que quiere decir maduro. No tiene que ver con perfección sin pecado. Tiene que ver con gente que está creciendo. ¿Y qué está usando Dios para que esta gente crezca? ¿Qué está usando Dios para que los creyentes crezcan? Las pruebas. Recuerden ustedes lo que dice el autor Donald Whitney. Dios usa 3 cosas para hacernos crecer. Las personas, la tercera son las disciplinas espirituales y la que está en medio es el sufrimiento. El sufrimiento. Saber de un cristiano que le vino sufrimiento y lo dejó todo y dejó a Dios y nunca más volvió, no era cristiano. En mis tiempos de juventud, cuando uno se quiere preparar para el noviazgo y el matrimonio, me recomendaron un libro que se llamaba Le dije adiós a las citas románticas, eso, de un autor célebre, Joshua Harris. Y lo leí. Leí otro libro que se llamaba Deje de coquetear con la iglesia. Muy buen autor.
muy buen escritor, pastor de una iglesia, se divorció. Y después comenzó a lanzar un montón de... O sea, lo que publicaba decía uno, ay, como que algo no hace clic aquí. Y miren, él como tantos, yo sé que todos podemos atravesar momentos de duda. Pero hay que diferenciar entre... Hay gente que tiene episodios de duda en su vida y hay gente que ya cayó en apostasía. No nos dejemos aplastar por las pruebas. Dios hará que en esos momentos difíciles resistamos la prueba para que podamos crecer y ser más maduros. Y vean, este versículo 5 es un versículo que ha sido sacado de trasfondo. Si alguno es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios. Oh Dios, no estudié para el examen, pero la Biblia dice que si estoy falto de sabiduría, la tengo que pedir. Dios, dame sabiduría. Dios no respalda la pereza. Oh Dios, quiero declararme esa sierva, pero no sé qué palabras decirle. Y la Biblia dice que tú pondrás sabiduría en mí. Dame sabiduría. Dios, necesito sabiduría para la entrevista de trabajo. Dame sabiduría. No. El trasfondo de este versículo 5 es un trasfondo de dolor, de sufrimiento, de dificultad. Y hay 3 preguntas que nos hacemos cuando estamos sufriendo. La tercera es la que les recomiendo. La segunda es demasiado optimista, diría yo. ¿Y quién está siendo optimista en medio de tanto dolor? La primera, todo el mundo se la hace. Cuando estamos sufriendo, la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué a mí? A esta agreguémosle una cuarta, pero dentro de esta es, la mejor pregunta que queremos hacernos es, ¿por qué a mí no? O sea, ¿quién soy yo para que a mí no me pase esto? En lugar de preguntarnos por qué a mí es, ¿por qué a mí no? Ahora, la segunda pregunta que es demasiado optimista es, ¿para qué a mí, Dios? ¿Qué quieres enseñarme? No creo que la gente en un momento de crisis, cuando le dicen usted tiene cáncer, se le murió un ser querido, se detenga y le diga a Dios, Dios, ¿para qué? Tal vez más adelante ya se haga esa pregunta, pero nadie está pensando en eso en el momento. Creo que la mejor pregunta, según el versículo 5, es ¿cómo? En lugar de preguntarnos por qué y para, preguntémonos ¿cómo? Es decir, estoy atravesando un momento de prueba. La mejor pregunta que podemos hacerle a Dios es ¿cómo le hago frente a Dios? Porque yo no le encuentro ni pies ni cabeza a esto. No sé, y Dios ha prometido darnos sabiduría para hacerle frente a las dificultades. Miren, quiero recordarles, Dios no está obligado a responder a nuestras preguntas. Si no, pregúntenle a Job. Comienza Job a cuestionar muchas cosas. Y Dios no le respondió, más bien Dios sí le respondió, pero con preguntas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé todas las cosas? Y empezó Dios a bombardearlo. O sea, mira tus preguntas, Job, te voy a tirar estas. Lo que Dios le está diciendo, yo soy el soberano que tiene control sobre todo. Pregunta, ¿alguna vez Job se enteró por qué sufrió? ¿Será que Dios le dijo, mira, pues yo te voy a contar aquí entre nos? Fíjate que el diablo vino vos. Cosa que Jesús sí hizo con sus discípulos, ¿se recuerdan? El diablo ha pedido zarandearnos, pero yo he intercedido por ustedes, ingratos. Pero Dios no le dijo nada a Job. Job nunca se enteró por qué sufrió, simplemente sufrió. Es ese sufrimiento que no sabemos por qué llegó. O sea, miren, pues sí es cierto, hay sufrimiento que viene porque sabemos que andamos en malos pasos y papaíto, disciplina de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque nos muestra que nos ama. Porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Un sufrimiento de capacitación, Dios quiere hacerme fuerte, como dice el apóstol Pedro, que toda fe es como el oro y es pasado por fuego, aleluya, ¿verdad? Pero también está esa fe que no sabemos, esa prueba que no sabemos por qué llegó. Ahí encaja muy bien el título del libro de James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dios, yo sé que tú no me estás obligado a responder mis por qué, pero sí tú has prometido enseñarme cómo le hago frente a esto. Así que pídala, pero vean esto, uno de los temas que Santiago va a manejar mucho es
ser inconstantes e inconsistentes. Pida sin dudar. Y lo ilustra. Santiago usa muchas figuras. Porque el que duda es como una ola de mar. De aquí para allá. Ustedes no, miren pues, lo muestra a través de la lengua. ¿Cómo es posible que bendigas y maldigas? Eso es inconstante. ¿Cómo es posible, dice Santiago, que querrás ser amigo de Dios y amigo del mundo? Eso es inconstante. La frase que usa Santiago es de doble ánimo, es decir, de doble alma. Ellos quieren estar aquí y aquí. Como decían los predicadores antiguos, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Así, ¿no? No puedes estar así. De hecho, un creyente realmente no va a estar así. El que tiene una fe viva no es inconstante. No anda que sí, que no, que sí, que no. Es una persona firme en su fe. Por lo tanto, no va a recibir porque es de doble ánimo, dice el versículo 8. Inestable en todos sus caminos. Entonces, Santiago está diciendo, una fe verdadera es una fe probada, y es probada en medio de las dificultades. Tuve un poco de conflicto con el versículo 9 al 11, porque yo dije, Santiago mete este tema aquí, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Porque vean, el 9 al 11 habla a los pobres y habla a los ricos. Ese es un tema que él va a tratar mucho. Por ejemplo, lo toca más adelante cuando habla de la parcialidad y del favoritismo, cuando a los ricos se les trata bien y a los pobres no. Luego más adelante le dice a los ricos, lloren ingratos. Y dejen de estar diciendo, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro y esto, en lugar de decir, si Dios quiere. O sea, Santiago se dirige a los ricos y es duro con ellos, pero en medio de eso también es compasivo con ellos. Y en esta sección del versículo 9 al 11, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? Explico. La fe probada es probada en las dificultades. También la fe es probada en las posiciones. A algunos les tocó nacer en cierto trasfondo económico. No solamente lo económico, social, académico y todo lo demás, ¿verdad? Algunos dicen, es que este nació en cuna de oro, hombre. Y algunos no. Algunos venimos de abajo, ¿me entienden? Con mucha escasez y todo eso. Esa es la verdad. ¿Qué le dice Santiago a los pobres? El hermano de condición humilde que se gloríe en su posición. Es decir, que aunque él sea pobre materialmente, él es rico espiritualmente. ¿Y qué le dice al rico? Que el rico se gloríe, porque para ambos se tienen que gloriar. ¿En qué se va a gloriar el pobre? En su posición. ¿Cuál es la posición? Que aunque él sea materialmente, él es rico espiritualmente. ¿Y cómo se va a gloriar el rico? En su humillación. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A qué se refiere aquí Santiago? A la fragilidad y a la temporalidad de la vida. Versículo 10. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Hoy está, mañana no está. Y perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿Qué está diciendo? ¿En qué se gloría el pobre? En que aunque él es pobre materialmente, él es rico espiritualmente. ¿En qué se gloría el rico? En que sabe que todo lo que él pueda acumular en esta vida lo va a dejar, se va a podrir. Pero él tiene una riqueza mayor que sus riquezas. Es decir, los pobres tienen una posición en Cristo de riqueza. Y los ricos han encontrado una riqueza mejor que la riqueza de este mundo, que se glorían en su posición. En donde Dios los ha colocado. Una fe probada es probada en las dificultades. Una fe probada es una fe probada, o una fe viva, perdón, es una fe probada en las posiciones. Y finalmente, una fe verdadera es una fe probada en las tentaciones. Me gusta cómo la Reina Valera juega con eso, porque dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado, vean esto,
El hombre probado es aprobado. ¿Entienden eso? El hombre probado es aprobado, es decir, pasó la prueba, salió victorioso, pasó el examen. Entonces, Erwin Lutzer dice que la prueba es una excelente oportunidad, o mejor dicho, las tentaciones, porque aquí habla más Santiago de las tentaciones. Las tentaciones son una excelente oportunidad para demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Así que si con facilidad pecamos y cedemos a la tentación, significa que estamos amando muy poco a Dios. Pero si vencemos, significa que Dios es nuestro primer amor, que Dios es nuestro mayor tesoro. Entonces, ¿qué va a pasar con este que fue probado y por lo tanto fue aprobado? Pasó victorioso la prueba. Se recibirá la corona de vida. Algunos dicen que esto es una alusión a la resurrección. Dos cosas aquí: regeneración y resurrección. Similares, ¿ya vieron? En la resurrección, en la regeneración, ¿qué sucede? Se nos imparte nueva vida. ¿Pero en qué condición? Espiritual, tenemos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. La resurrección, se nos imparte también nueva vida. En lo físico. Es decir, vamos a llegar ahí. La vida está llena de dificultades y de tentaciones, pero cuando es verdadera, vamos a llegar ese día. Vamos a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y aquí aclara Santiago algo: Dios es santo y Él no tienta a nadie. Miren pues, Dios es un Dios que permite la tentación, pero Él no tienta a nadie. Aquí entra muy, por ejemplo, bien, Faraón. ¿Quién dice Moisés en Éxodo que endureció el corazón de Faraón? Dios. Y uno dice, ahí está, mire, ni le dio chance. Primero digamos, ¿Faraón era justo? No. Entonces, cuando la Biblia dice endureció el corazón de Faraón, está diciendo le retiró su influencia restrictiva, dice Timothy Keller. Le retiró su influencia restrictiva, es decir, Faraón no había llegado a donde pudo haber llegado porque Dios le puso un freno. Dios le retiró eso y se dejó el tipo, pues. ¿Me están entendiendo? La influencia restrictiva de Dios. Que muchas veces no pecamos no porque no tengamos ganas, sino que no hemos tenido oportunidad, porque ganas de qué ratos tenemos. Pero la influencia restrictiva de Dios nos ha detenido, porque Él es un Dios santo. Él no tienta a nadie. Ser tentado. Entonces, ¿de dónde nace? La diferencia entre Cristo y nosotros. La tentación de Cristo fue una tentación externa. No podemos decir que la tentación de Cristo fue interna. ¿Por qué la tentación de Cristo no fue interna? Porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, una guerra a su interior por obedecer el bien o el mal, fue externa. Pero la nuestra sí es una lucha externa e interna. Jesús la define en el sentido de no solamente el adulterio es pecado, la codicia en el corazón, la lujuria que te domina, está dentro de vos. Más adelante el mismo Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿No es de sus miembros que combaten dentro de ustedes? Santiago está diciendo, la lucha para nosotros no solamente es externa, ay, cómo me persiguen porque soy creyente, también es interna. Miren, para Santiago la fe verdadera se mide en cómo nosotros hablamos. Capítulo 3. Si somos mentirosos, chismosos, abusivos, no estamos dando evidencia de una fe verdadera. Si tratamos a unos con amor, pero a otros sin amor, no estamos dando evidencia de una fe verdadera. Estoy hablando de cosas que el mismo Santiago menciona en su epístola. Entonces, ¿de dónde viene esa tentación? Adentro. Y vean, usa el ejemplo de lo biológico.
en este versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. La idea de seducido aquí es, mordiste el anzuelo, papá, caíste en la red. Ahora, ¿el diablo tienta? ¿El diablo nos tienta, sí o no? Tentó a Jesús, ¿por qué no nos va a tentar a nosotros? ¿El diablo nos obliga a pecar? La culpa la tiene el diablo. Zafo, yo solo te tenté, vos con tu gusto y con tu gana, papadito. Pecamos porque queremos. Entonces, es seducido en su propia pasión o sobrepasión, esa concupiscencia, ese deseo interno que tenemos de pecar. Ahora bien, sin Cristo no teníamos la fuerza para luchar. Gloria a Dios que ahora podemos luchar contra el pecado. Y entonces, nuestra concupiscencia, ese deseo interno de pecar, lleva a pecar. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No se dejen engañar. Con Dios no es así. Dios no es de doble ánimo. Dios no es inconstante. Dios no va a enviar tentaciones. Él va a enviar bendiciones. 17. Toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto. Desciende el Padre de las luces. Es decir, de las lumbreras, de los astros, las estrellas, que tienen un grado de iluminación, que en cierto momento alumbran más, que en cierto momento tienen más sombra. Dios no es así. Dios es inmutable, Él no muta, Él no cambia, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Nosotros sí somos inconstantes, Él no. Él es fiel. Pero, hermano, ¿no dice Génesis 6 que se arrepintió Dios? Pues mire, es inconstante. Que crea al hombre y luego se arrepiente. ¿En qué estamos, Dios? Lo que el autor está diciendo no es tanto que él dice una cosa y hace otra. No, nosotros somos así. Significa que le dolió haber creado al hombre. Se decepcionó. Y eso es muy diferente. Porque Dios es inmutable. Él no cambia. Y finalmente el 18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Recuérdense que, ¿cuál es el plan que Dios tiene en toda la Biblia, en toda la historia? Redención. La pregunta es, ¿esa redención no ha comenzado? ¿Ya comenzó? La redención es nueva creación. Esa redención ya comenzó en nosotros, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y ha puesto en nosotros un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo ha puesto fe verdadera, que es una fe viva. Una fe viva se evidencia en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de, no importa las circunstancias que esté atravesando, mi confianza está puesta en Dios. Y quiero serle fiel. Así que ese es el resumen de la exposición de hoy. Una fe viva es una fe probada. Esto debería tenernos mucha esperanza. Porque si estás sufriendo, es porque Dios te ama. Porque Él quiere usar el sufrimiento para que podamos crecer. No tenés fuerzas. No aguantás. Normal. Pedirle sabiduría a Dios, el cual te va a dar abundantemente y sin reproche. Y tenés que estar seguro que en esas pruebas Dios está permitiendo que podás crecer. Y cuando crecemos somos más fuertes, hay más paciencia, hay más resistencia y aguante. Tener compasión con aquellos. Miren, lo peor que uno puede hacer, ya en forma de aplicación, lo peor que puedes hacer cuando alguien está sufriendo, llegar y presumir y decir, yo pasé lo mismo que vos pasaste. Algo así como, ay Dios, por lo que chillas. Recuerdo que vos también chillaste. Y eso te hizo pedazos. Lo peor que puedes hacer cuando alguien está sufriendo es llegar a presumir que vos ya sos más fuerte. ¿Sabes por qué Dios te hizo más fuerte? No para presumir tu fuerza, sino para ayudar a los débiles.
Vení para acá. Y ora aquí. Y aquí estamos, ¿oíste? Dios te puede ayudar en este proceso. Dios te va a fortalecer. Y puedes confiar en que Él es tu gozo, tu esperanza y tu fortaleza. Pónganse de pie. Oremos para finalizar. Señor, gracias por esta nueva serie que estamos iniciando hoy. Fe viva. Una fe viva es una fe probada. Probada en las dificultades, probada en las posiciones y probada en las tentaciones. Gracias por recordarnos que si es fe que tú has puesto en nosotros, entonces es una fe verdadera, es una fe viva. Gracias, Dios. Oro por consuelo y por fortaleza para aquellos que están atravesando momentos difíciles. Momentos que sienten que ya no aguantan más. Quiero pedirte esta mañana por fortaleza para sus vidas. También por discernimiento. Que ellos puedan discernir si esto ha venido como consecuencia del pecado o porque tú lo has permitido para que podamos crecer. Y si ni siquiera ni la una ni la otra la identificamos, no sabemos ni por qué ha venido, podemos confiar en que tú estás al control de todo y que tú eres nuestra fuerza. Y que esa prueba incluso puede quitarnos hasta la vida, pero no la vida eterna. Gracias, Señor, por mis hermanos, por tu iglesia. Yo te pido esta mañana que fortalezcas nuestros corazones, nos alientes, nos des nuevas fuerzas para enfrentar las dificultades de esta semana, Señor. Las que traemos de la semana anterior, porque algunas cosas no se han resuelto y llevará mucho tiempo para que se resuelvan. Nosotros queremos salir rápido, pero será el tiempo que tú decidas, Dios. Pero también ayúdanos a no alargarlo más como Israel, que por su desobediencia, lo que pudo haber sido algunas semanas de camino se convirtió en 40 años de camino. Ayúdanos a no alargar los procesos difíciles, pero también ayúdanos a no huir de ellos. Creer que tú obras como un horno de microondas que nos metes pero nos sacas rápido. Tú obras como horno de leña, a fuego lento. Nos duele, nos cuesta, pero en medio de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, tú nos ayudas. Gracias por tu consuelo de esta mañana, porque sabemos que estás sobrando y hay esperanza en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y adelante.